Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E o argentino tá assustado, cara, tá assustado com o Flamengo. Como que o Flamengo conseguiu tanto dinheiro assim para sair contratando tantos jogadores de alta qualidade? Se liga aí no vídeo agora. Grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy tengo ganas de hablar de lo que está pasando en Brasil, de los equipos en general, de los grandes fichajes y el gran mercado que están haciendo muchos, trayendo figuras, sobre todo europeas, y figuras de equipos importantes del viejo continente, pero haciendo foco sobre todo en el caso de Flamengo. ¿Qué mercado de pases está metiendo? Impresionante, con algunos jugadores exóticos o llamativos, al menos que quizás en cuanto a nivel hay que verlos, pero otros jugadores en plena vigencia en el fútbol europeo que podrían estar jugando en cualquier equipo de las mejores ligas y que Flamengo pone mucho dinero por ellos, más de 20 millones, para terminar sumándolos con el gran objetivo claro de pelear el Brasileirao y sobre todas las cosas ganar la Copa Libertadores. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Como les decía, la realidad es que el mercado en Brasil saca una diferencia abismal con respecto a cualquier otro país de Conmebol. Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile no pueden ni soñar con las cifras y los jugadores que suenan en el mercado brasileño. Hay equipos como Palmeiras que se han gastado 60, 70 millones de euros en un solo mercado, que quizás es lo que termina gastando un equipo en 10, 15 años para poder armar 10 planteles. O sea, realmente hay una diferencia de dinero tan grande que después obviamente se explica en los resultados cuando se cruzan en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Palmeiras, como le digo, es uno de los que más ha invertido, pero no es el único. Botafogo en su momento hizo una grandísima inversión que lo llevó a ganar la última Copa Libertadores 2024. Después el equipo se tuvo que desarmar por cuestiones que no están tan vinculadas a él, sino a los dueños que tiene, que son del Lyon y demás. Pero no va el tema del video. A lo que quiero apuntar es que en Brasil hay mucho dinero, lo cual permite que grandes figuras de Brasil rápidamente vuelvan, quizás jugadores que están todavía en un buen momento en Europa, con 28, 29, 30 años, ya toman la decisión de volver al fútbol brasilero, donde se sienten cómodos porque es su país, está su familia y ganan lo mismo o inclusive más que lo que vas a ganar en un equipo de mitad de tabla de cualquier liga europea. Y también en el último tiempo se dio esta tendencia de que jugadores importantes europeos que nada tienen que ver con Brasil decidan venir a jugar a Sudamérica. El caso Memphis Depay quizás es el más emblemático de todos, que vino a jugar a Corinthians cuando estaba jugando en el Atlético de Madrid, siendo joven además Depay, titular en la selección de los Países Bajos. Hoy en día se encuentra jugando en Corinthians y si bien para mí es el más representativo o el jugador más importante que ha tomado esa decisión, no es el único europeo que ha llegado. Sin embargo, en este mercado puntualmente, el equipo que ha despuntado y que obviamente promete y mucho y que todos queremos ver después en acción es el Flamengo de Felipe Luis. Un equipo que viene sorprendiendo en Brasil por su buen rendimiento, un Flamengo que años atrás era el gigante a vencer, bicampeón de Copa Libertadores en los últimos años, siendo protagonista en prácticamente cada una de las ediciones, pero claro, después malos manejos, jugadores que se fueron, bajones de nivel, técnicos que llegaron y no estuvieron a la altura, hicieron que Flamengo poco a poco vaya perdiendo protagonismo y emerjan otros equipos brasileños, como el caso de Fluminense, Botafogo y demás. Sin embargo, en este último tiempo, justamente con Felipe Luis, el ex jugador de Atlético Madrid, Chelsea, entre otros, como entrenador ha encontrado nuevamente una identidad y un muy buen funcionamiento. Ya se lo habíamos visto, por ejemplo, en el Mundial de Clubes. Un Flamengo que terminó primero en su grupo, le ganó al Chelsea, es más, justamente fue el único que le terminó ganando al conjunto inglés, que terminaría siendo el campeón del torneo y que después cayó en los octavos de final frente al Bayern Múnich porque tuvo mala suerte en el sorteo. La realidad es que Flamengo fue un muy buen equipo, un equipo digno y que mostró un muy buen funcionamiento a tal punto que inclusive Felipe Luis en algún momento terminó sonando para la selección brasileña antes de la llegada de Carleto Ancelotti. Dicho esto, Flamengo ya tenía un muy buen equipo. La verdad es que la base de futbolistas que tiene el conjunto brasileño es muy interesante, con Agustín Rossi en el arco, con exfutbolistas de Europa que hoy en día están allí, como Danilo, como también Alexandro, con jugadores que habían llegado, como el caso de Jorginho, que llegó para el Mundial de Clubes y para mí fue lo más destacado que tuvo en la mitad de la cancha, con jugadores con mucho recorrido en el fútbol sudamericano, como Jorge de Arrascaeta o Nicolás de la Cruz, más allá de la polémica en la cual se vio envuelto el uruguayo por todo el tema de su salud y la lesión que hoy en día está arrastrando, y jugadores que hace rato están en Flamengo y ya han ganado cosas importantes, como por ejemplo Bruno Enrique o Pedro y demás. Realmente uno de los mejores planteles que se puede encontrar hoy en día
tanto en Copa Libertadores como también en Sudamérica. Segundo en el Brasileirao, a solamente un punto de Cruzeiro. Flamengo hoy en día, como les digo, es uno de los mejores equipos que se puede encontrar en Conmebol. Entonces ya parecía difícil que vayan a mejorarlo todavía más. Sin embargo, con el mercado que están haciendo y con los nombres que suenan, parece que Flamengo va a dar más miedo todavía. Y es que en los últimos días se han confirmado 4 fichajes nuevos y siguen sonando jugadores por cifras muy importantes. El primer nombre que se confirmó en los últimos días, y un nombre que evidentemente ha llamado mucho la atención por la decisión de venir a jugar a Flamengo y a Sudamérica, es el de Saúl Iñiguez. El volante de 30 años que ha jugado casi toda su carrera en Atlético de Madrid, más allá que la última temporada había estado a préstamo en Sevilla, y un jugador que, en sus comienzos era de los mejores volantes de España, después poco a poco fue perdiendo su nivel, antes estaba en la selección, después ya no fue más convocado, y un jugador que... Está claro, sus últimos años no han sido buenos, pero llama mucho la atención que venga a jugar a Flamengo. Yo siento que es más un fichaje exótico que un buen fichaje. Después, obviamente, con Jorginho, con Filipe Luis como entrenador, que fue compañero de él durante muchos años en Atlético de Madrid, quizás Saúl logra recuperar su mejor versión, pero al menos es un fichaje llamativo. Un jugador como él, con 30 años, siendo español, que nada lo apega a Brasil, decida venir a jugar acá. Obviamente el dinero estuvo implicado, pero él mismo dijo que cuando se da una oportunidad de que un equipo tan grande a nivel mundial te llame, no puedes decir que no. A mí particularmente no es un fichaje que me guste, sí me parece un fichaje exótico y llamativo, un fichaje marketinero, básicamente. Pero los otros nombres que trajo, sí, me parecen muy buenos nombres. Por ejemplo, uno de los que se ha confirmado es el colombiano Jorge Carrascal, habitué en su selección, que venía de una muy buena temporada en el Dinamo Moscú del fútbol ruso y que llega a cambio de 12 millones de euros. Un jugador muy interesante para sumar en ataque, una buena alternativa a De Rascaeta, a De la Cruz, dentro de esa zona ofensiva y de creación. Y un jugador que, como les digo, venía en un muy buen nivel. Se hablaba de otros equipos europeos, pero el que terminó poniendo la plata fue Flamengo. Otra cuestión, vendió un futbolista, un lateral que para mí va a ser el lateral de la selección brasileña en los próximos años. Wesley, solamente 21 años, se lo compró la Roma en casi 30 millones de euros. Bueno, ya tienen el reemplazante que llega directamente desde el Milan. Y es que Emerson Royal, ex jugador de Barcelona, Tottenham por ejemplo, llega a cambio de 9 millones de euros. Tenía todo acordado con el Besiktas turco, y eso que a Turquía plata no le falta. Sin embargo, el Flamengo lo llamó, le ofreció un mejor contrato y se lo sopló a los turcos, que quedaron recalientes con Emerson. Pero sin duda, el fichaje que rompe todo, el más llamativo de todos, es la llegada de Samu Lino. Jugador de 25 años que te puede hacer toda la banda por la izquierda, porque en Atlético de Madrid ha jugado desde lateral hasta extremo, y que llega en plena vigencia, siendo convocado a la selección. En las últimas convocatorias quizás no estuvo, pero muchas veces sí fue convocado, a cambio de 24 millones de euros. O sea, Flamengo le compra un titular, porque la verdad que la temporada pasada en el Atlético de Madrid, Samu Lino fue más titular que suplente, más allá que en algún partido quizás alternó, a cambio de 24 millones de euros con 25 años. O sea, realmente ya estamos hablando de un equipo que está a la altura de cualquier equipo europeo, porque ¿qué equipo de España, salvo Barcelona y Real Madrid, le podrían haber comprado por 24 millones de euros a Samu Lino de Atlético de Madrid? Realmente creo que ninguno. Bueno, Flamengo lo logró y saca un grandísimo jugador y uno de los fichajes más resonantes de este mercado. Pero parece que no se va a quedar ahí, porque Flamengo también está en conversaciones constantes con varios delanteros. Uno, por ejemplo, sería Lucas Beltrán, el argentino ex River, que hoy en día está en Fiorentina, y podrían llegar a comprarlo en cerca de 15 millones de euros. Es decir, en este mercado aproximadamente Flamengo se gastaría entre 50 y 60 millones de euros solamente en fichajes, sin contar los contratos. Está claro que Flamengo, con los fichajes que ya ha hecho y los que siguen sonando, va por todo en esta temporada. Va a intentar ganar el Brasileirao, que está segundo a solamente un punto de Cruzeiro, y va también por todo en la Copa Libertadores, donde si ya no era candidato, con esto se termina de confirmar junto con Palmeira, que son los dos grandes equipos a vencer. En octavo de final tiene que pasar a Inter de Porto Alegre, un equipo complicado y obviamente otro equipo brasileño que lo puede llegar a dejar eliminado. Pero después siento que el sorteo lo ha favorecido, porque de su lado está Vélez, Fortaleza, Racing, Peñarol, Estudiantes y Cerro Porteño. Probablemente el más difícil de todos sería Racing, pero tiene un camino bastante sencillo pensando en llegar a la final, ya que por ejemplo Sao Paulo, Botafogo, Palmeiras o River, que son para mí algunos de los rivales más complicados que quedan en competencia, están todos del otro lado. Así que Palmeiras probablemente va a tener la chance de llegar a la final y podría llegar a enfrentarse con Flamengo en uno de los cruces más interesantes que podríamos llegar a ver en esta Copa Libertadores.
Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. Primero respecto al mercado que ha hecho Flamengo, los jugadores que han llegado, si les parecen muy buenos jugadores, obviamente en el plano de lo que es el fútbol brasileño y el fútbol de Conmebol. Si piensan que es un candidato firme a la Copa Libertadores o piensan que, por ejemplo, como el año pasado, se va a terminar quedando afuera rápidamente y va a ser una decepción. Galera, então vocês viram aí o argentino falando sobre a questão do Flamengo, o mercado da bola do Flamengo, que a janela abriu tem pouco tempo e o Flamengo já contratou tudo isso de jogadores, tá? E se ele tá assustado vendo esses nomes, ficaria mais assustado vendo que o Flamengo também tá atrás do Gabriel Jesus, né? Então são vários atletas na lista do Flamengo aí. O Flamengo pode, né? O Flamengo eu acho que é o único time do Brasil, ou um dos poucos times do Brasil que conseguiu sair da pindaíba financeira e alcançar, tipo, a glória de ser campeão, de ser autossustentável, de começar a dar muito lucro. É o que o Flamengo tá tendo hoje. E tem condições sim de contratar todos esses craques, tá? Outras janelas foram mais modestas do Flamengo, mas esse daí o Flamengo tá vindo pra arrasar, mano, pra contratar tudo que é jogador. E, pô, se o time do Flamengo era bom antes, imagine agora. O time do Flamengo tá excelente, favoritaço aí pra ganhar a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil, não tem o que falar, né, mano? Galera, peço pra vocês deixarem um like, inscrever no nosso canal, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, coloque nos comentários o que você acha desse mercado da bola do Flamengo aí. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!